Soy abogada Gloria Allred Toda Roja. Esperamos que todos ustedes están bien y seguros. En este capítulo vamos a discutir la discriminación racial o rejan nacional en el lugar de trabajo y también reclamos de salarios. Aquí conmigo están dos abogados de Allred, Morocco, and Goldberg, Kirby Cannon y Maria Diaz. I will be asking the questions in English, and Kirby or Maria will translate them into Espanol and respond in Espanol. Maria, what is race or national origin discrimination, and how does this come up in the workplace? Buenas tardes, María. ¿Qué constituye la discriminación sobre raza o origen nacional y cómo se manifiesta esto en el trabajo? La discriminación por raza o origen nacional son muy similares, pero un poco variados. Discriminación racial ocurre cuando un empleador toma decisiones laborales basadas estrictamente en la raza de la persona. Decisiones como a quién contratar, a quién despedir o a quién ascender. Lo mismo ocurre si usan características físicas de una persona para tomar decisiones discriminatorias, como por ejemplo la textura de pelo de alguien, el color de la piel o los rasgos faciales. Por otra parte, la discriminación por origen nacional es un poquito diferente. Eso ocurre cuando un empleador toma decisiones laborales, como a quién contratar o a quién despedir, basadas en el origen étnico, lugar de nacimiento o ascendencia de alguna persona, o en el idioma étnico de esa persona, el acento o el apellido. Un empleado, por ejemplo, que es afroamericano y es la persona más capacitada para un puesto, no se lo es dado porque tiene rastas en el pelo. Eso sería discriminatorio. Otro ejemplo es un empleador que disciplina a un empleado latino por una ausencia, pero no hace lo mismo con un empleado que sea blanco por una ausencia. Finalmente, otro ejemplo que les puedo dar, que ocurre algunas veces, es cuando una aerolínea no permite que una persona que parece ser de descendencia del Medio Oriente trabaje en alguna posición donde tenga que asesorar o hablar con pasajeros. Es muy importante también saber que aún entre las mismas razas o el mismo origen nacional puede existir la discriminación y es ilegal. Por ejemplo, un supervisor afroamericano de piel clara puede tratar mal a un empleado afroamericano de piel oscura, o un supervisor cubano tal vez prefiera contratar a personas de descendencia cubana en vez de, por ejemplo, trabajadores mexicanos. Cabe recalcar que todas estas son formas de discriminación y son ilegales. Y ustedes tienen derecho a quejarse de ese tipo de discriminación. Maria, can an employer require an employee to only speak English while at work? Gracias. María, muchas veces la gente nos llama y dice, en el trabajo, la compañía o mi supervisor nos está exigiendo que solo hablemos inglés durante toda la jornada laboral y en cualquier lugar. ¿Es eso legal? En California en general, es ilegal tener una política de solo inglés en el trabajo. Específicamente es ilegal si la regla se ha creado o la política se ha creado para discriminar contra un grupo, como por ejemplo deshacerse de todas las personas chinas o todos los trabajadores chinos. O si la regla se aplica por desigual, o si la regla no es requerida por la seguridad o eficiencia de la operación del negocio. Eso sería discriminatorio. En estos casos, por ejemplo, un empleador no puede exigir
que un trabajador hable solo inglés en el trabajo durante sus descansos. Tampoco se puede castigar a un empleado que hable, por ejemplo, español, o otro que hable ruso, no se le castiga. Eso sería discriminatorio. Muy importante que sepan que la preferencia de un empleado de que se hable solamente inglés en el trabajo no es suficiente legalmente para tener una política de solo inglés. What should an employee do if they feel they are being discriminated against at work? ¿Qué debe hacer un empleado si siente que está siendo discriminado en el trabajo? Gracias, Gloria. Esa es una pregunta que nos hacen frecuentemente las personas que nos llaman al bufete todos los días. Si usted cree que ha sido discriminado, hay varias cosas que puede hacer. El primero, puede hacer una queja por escrito a recursos humanos o a su supervisor quejándose de la discriminación. Asegúrese de guardar una copia de la queja y que la queja sea por escrito. Es muy importante que la queja esté por escrito porque muchas veces los empleadores niegan que hubo una tal queja. Así es que necesitan la evidencia por escrito de que se hizo la queja. También lo que tienen que hacer es reunir todos los documentos que puedan ayudar a respaldar su reclamo. Por ejemplo, correos electrónicos, mensajes de textos, evaluaciones de trabajo, cualquier documento que le pueda ayudar con su reclamo. También hago una lista de los testigos que hayan presenciado la discriminación de su empleador. Si no saben qué hacer, si se sienten muy sin apoyo, llamen a un abogado que se especialice en derechos laborales y ellos lo pueden asesorar correctamente. Y finalmente, también pueden hacer una queja con una agencia federal o estatal sobre sus derechos. La agencia estatal es la Agencia del Departamento de Empleo y Vivienda Justo de California y la federal es la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de los Estados Unidos. De cualquier forma, ustedes tienen el derecho a ser libre de discriminación en el trabajo. Can an employee get in trouble if they complain that they are being discriminated against at work? María, ¿qué me puede pasar si me quejo sobre la discriminación en el trabajo? Muy buena pregunta, Kirby. Muchas personas tienen miedo a hacer una queja de trabajo de discriminación porque tienen miedo al castigo o represalias. Primero, bajo la ley es completamente ilegal tomar represalias o castigar a un empleado que se queje de discriminación en el trabajo. Pero es importante que sepan que desafortunadamente los empleadores muchas veces toman represalias en violación de la ley. Eso no significa que ustedes no tengan un reclamo. Ustedes tienen el derecho de hacer el reclamo. Las formas más obvias de represalias en el trabajo son como correrlos después de hacer la queja, negarles un ascenso, cortar sus horas o amenazarlos de tales cosas. Hay otras formas también que son represalias después de hacer una queja de discriminación. Incluye cambiar su horario o cambiar su departamento donde ustedes trabajan o aislarlos de las demás personas del trabajo. Es importante que los empleados que tienen derecho a hacer una discriminación en el trabajo y más aún tienen el derecho de no ser castigados por hacer esa queja o que les tomen represalias. Si usted ha sufrido discriminación o piensa que ha sufrido represalias, por favor comuníquese con un abogado que se especialice en derechos laborales para que lo puedan asesorar. Does an employee still have rights not to be discriminated against or retaliated against because they protested the discrimination, even if the employee is undocumented? Gracias. Muchas veces nos llaman y nos dicen, yo no tengo papeles, pero
me ha pasado discriminación y represalias en el trabajo. ¿Tengo protecciones y qué derechos tengo? Gracias, Kirby. Gloria, esa es una excelente pregunta. Las personas que son indocumentadas, los trabajadores indocumentados, tienen absolutamente los mismos derechos en California de ser libres de discriminación y represalias. Ustedes tienen el derecho a entablar su queja y a ser libres de represalias después de hacerlo. Si tienen preguntas, como le indiqué antes, llamen a un abogado que sea especialista en derechos laborales y asesórense de sus derechos. Muchas gracias, Maria. Kirby, can you describe some of the common wage and hour claims that we see, and what are they? Kirby, muchas de las personas que nos llaman, los trabajadores, siempre tienen preguntas de represalia, discriminación o hostigamiento. Pocos reconocen que tienen también reclamos o pueden tener reclamos porque no se les pagó su salario. ¿Nos puedes dar unos ejemplos de los reclamos de salarios típicos? Claro que sí. En pocas palabras, cada hora o minuto que ustedes estén trabajando para la compañía debe ser compensado correctamente bajo la ley. Cuando las compañías no hacen esto o hacen trampa, eso es un robo. Es un robo de sus horas y de su labor. En estos casos, por ejemplo, si regresamos al tema de la discriminación, mucha gente nos llama y nos dicen que le están pagando a una persona de una raza o una nacionalidad menos por el mismo trabajo que otra persona. Esto puede ser ilegal si las razones no están basadas en algo objetivo. Igualmente, otros casos que nos llegan muchas veces son de personas que trabajan 9, 10 horas, pero solamente les pagan por 8. Porque les hacen hacer clock-in más temprano o un poco más tarde, pero siguen trabajando después. Igualmente, si una persona tiene derecho a sobretiempo, y esto es muy importante, ¿no? Porque esto es basado en lo que la persona hace, y trabaja 12 horas, pero solo le pagan las 12 horas por el mismo dinero, puede ser que tenga un reclamo por las 4 horas que no le pagaron de sobretiempo. Hay otras ocasiones que involucran a personas que trabajan en las casas, como las niñeras, amas de casas, o auxiliares, o personas que ayudan a gente que tiene enfermedades o ya son de edad. En esta situación, estas personas pueden trabajar todo el día porque siempre tienen que estar listos o listas para hacer algo, ya sea limpiar, arreglar algo, cargar al bebé, ayudar a la persona que tiene que ir al baño en la noche. Y si siempre tienes que estar listo y no tienes libertad o un momento donde puedas hacer tus propias cosas sin que te llamen, puedes tener derecho a las 24 horas y no solamente a lo que usualmente se paga en esa situación, que es un salario o un dinero por día. Igualmente, otra cosa que pasa mucho es la misclasificación. Y esto es muy importante porque pasa muchas veces. Eso es cuando usted debería ser pagado como un trabajador y por horas, pero en vez le dan un salario y lo hacen trabajar a usted más 50, 60 o 70 horas y solo le pagan un salario por 40. O cuando lo clasifican como un supervisor, pero usted no tiene la habilidad o la discreción de hacer ese trabajo, puede ser que usted, para evitar, que les paguen sobre tiempo o beneficios. Estas leyes son complicadas y muy variadas. Por esa razón, es muy importante que ustedes consigan un abogado porque lo que aplica y lo que pueden hacer es basado en la ocupación o rango laboral.
Si tienen alguna pregunta, ustedes deben llamar a un abogado o ir a la Comisión Laboral Estatal o al Departamento de Labor Federal. If a domestic worker, por ejemplo, a nanny or a caretaker, feels as though they are not being paid all the wages that they are owed, what should they do, Kirby? Kirby, si una persona que trabaja como una niñera o cuidador siente que no se le está pagando debidamente su salario, ¿qué debe hacer? Muchas gracias, María y Gloria. Bueno, una persona que trabaja en una casa, ya sea, como dijimos antes, de niñera, amo de casa, o si es un auxiliar cuidando a alguien, tiene los mismos derechos que cualquier persona. Igualmente, debido a la naturaleza de este trabajo y la gente que lo hace, ya puede ser que el trabajo es isolado, ya puede ser que la persona no tenga papeles o el imbalance de poder, ¿no? Porque están trabajando en la casa de alguien que tiene mucho más dinero, puede que sean famosos, puede que tengan un rango importante. Muchos de los trabajadores se sienten que no tienen el poder para decir algo. Pero hay varias cosas que ustedes pueden hacer para que se mantengan al pie de las cosas. Por ejemplo, hay 4 cosas que les recomiendo que hagan. Primero, mantengan sus propios récords independientes. ¿Esto qué significa? Que necesitan, en mi opinión, mantener al mínimo 3 cosas. Primero, las días y las horas que están trabajando. Eso puede poner en un calendario, un diario o en cualquier un cuaderno. Igualmente, es muy importante que ustedes escriban la fecha y cuándo les pagan a ustedes. Ya sea si tal vez ustedes no tienen una cuenta bancaria o si están cambiando sus cheques en un lugar que no sea un banco, ya sea la licorería o una tienda donde se lo hacen a ustedes. Últimamente es cualquier acuerdo que ustedes hagan con el patrón o la patrona, tienen que escribirlo, ya sea sobre sus horarios, pago, vacaciones o bonos, ya sea que ustedes tengan un récord independiente. Esto suena como si fuera difícil, pero como les comenté antes, no es. Es suficiente que lo hagan en un cuaderno, un calendario mensual, diario, puede ser en el celular, si tienen tableta, computadora. Lo importante es que lo hagan. Finalmente, si usted se quiere quejar sobre su pago, es muy importante que lo haga por escrito. Otro toma. Si usted no tiene papeles, también se pueden quejar y están protegidos por la ley. Kirby, are there any wage and hour issues workers should be aware of during this pandemic? Kirby, ¿hay problemas de salario que los trabajadores deben considerar durante esta pandemia? Claro que sí. Muchas gracias por esta pregunta. Yo sé que es un tiempo muy difícil para todos. Dado el alto número de personas que han sido despedidas o layoff de sus trabajos, es muy importante que tengan por lo menos 2 cosas al frente o que lo tengan en mente. Primero, si la compañía los despiden, ustedes tienen derecho a que les den su cheque que incluya todas las horas trabajadas y otra clase de compensación que les hayan dado el día que fueron despedidos. Si esto no pasa, la ley de California les otorga un derecho a una multa que se llama tiempo de espera. El tiempo de espera significa esencialmente lo que estoy diciendo, que ustedes les tocó esperar a que le dieran dinero que ya se habían ganado. Por ejemplo, si los despiden un viernes y trabajaron toda la semana de lunes a viernes, les tienen que pagar por la semana el viernes. Si esto pasa, desafortunadamente, la ley no dice que tienen derecho a recuperar más de 30 días. O sea que el máximo, aparte del dinero que les deben,
es 30 días de multas. Segundo, si la compañía tiene una póliza que califica, otorga o les da derecho a vacaciones o lo que dicen PTO como parte de sus salarios, en otras palabras, cada semana que trabajan, ustedes ganan un número de horas o de PTO, de vacaciones, y los despiden, también tienen derecho a que les paguen esa parte de su dinero, si ya fue acumulado y ganado. Esta lista no es exhaustiva, pero estos temas son muy relevantes dado al alto número de despidos en este momento. Si tienen alguna pregunta, llamen a un abogado o consulten con una agencia estatal o federal. Muchas gracias. Gracias a Kirby Cannon, Anne María Díaz y a todos ustedes por estar hoy con nosotros. Si tienen algún comentario, puede escribirnos en la sección de comentarios, por favor. Les esperamos la próxima semana en mi página de Facebook para otra sesión de Conoce tus derechos. Adiós, que le vaya bien.